cursos, siempre y cuando los del A no tengan choque en este momento con ninguna otra materia. Entonces, porque si lo tuvieran, voy a repetir esta clase el día viernes con ellos. ¿Ya? Entonces, bueno, al punto. Nosotros habíamos visto en una primera sesión las consideraciones generales en torno a la actividad física relacionada a la tercera edad. Y quiero indicarles en esta diapositiva que he tomado 3 datos muy importantes. Primero, que en la sociedad nosotros vamos a tener, ¿sí?, la oportunidad para poder trabajar con diferentes grupos etarios. En el caso que nos corresponde al estudio, se presenta la oportunidad de trabajar con personas de la tercera edad, porque generalmente, pues, y tal vez todos estamos pensando en salir de la universidad y trabajar directamente con un club, crear mi club, administrar una institución que ya existe, adherirme a instituciones deportivas existentes y todo lo relacionado, ¿no es cierto? Entonces, una oportunidad importante, les decía, es el trabajar con las personas de la tercera edad, ¿sí? Presentando proyectos a algunas instituciones existentes, pero generando también una oportunidad de trabajo. Me refiero a que, por ejemplo, podemos trabajar nosotros con hoteles, podemos trabajar con centros geriátricos, donde ofertemos, ¿sí?, la actividad física. Entonces, al ofertar la actividad física, vamos a también realizar y conseguir un objetivo importante, que es el objetivo de mejorar la calidad de vida. Entonces, esta cadena de relaciones sería de la siguiente manera, en resumen. La sociedad nos provee, ¿sí?, los grupos etarios y demanda como oportunidad el trabajo que nosotros podemos ofertar en gimnasios, en clubes, en escuelas como entrenadores, en unidades educativas, en universidades, etcétera, que tengan clubes deportivos. Pero también se puede presentar una oportunidad de trabajar con las personas de la tercera edad y nosotros ofertamos un trabajo planificado y sistemático, ¿no es cierto? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, ya habíamos visto que más o menos 900,000 personas de la tercera edad existen en Bolivia, ¿sí? Y para el 2025, esto va a superar el 1,000,000 de personas. Entonces, este dato refrenda, ¿sí?, o avala la primera conclusión que se dio respecto a lo que es la oportunidad de trabajar con las personas de la tercera edad, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos con este grupo de la tercera edad que parte de los 65 años adelante, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo primero que debemos recordar en síntesis. Lo segundo es que, de acuerdo a los conceptos que hemos realizado, el concepto de vejez que más se acerca a nuestro estudio sería el siguiente, ¿no? El envejecimiento es un fenómeno natural, irreversible, ¿sí?, que está presente a lo largo del ciclo vital, desde el momento de la concepción hasta la muerte. ¿Por qué? Porque las células evolucionan, los tejidos, por consiguiente, los órganos y los sistemas en una cadena metabólica constante. El cambio es constante. Ahora ustedes están generando, por ejemplo, cambio en lo que es el consumo energético, ¿sí? Y eso parte a partir justamente del metabolismo basal. Y yo sé que están sentados, tal vez algunos están recostados, no sé, ¿sí? Pero su organismo está generando un consumo de energía mínimo. Bien, cuando hacen actividad física, entonces la energía, de acuerdo a la intensidad y a la carga de trabajo, esta
se incrementa, por supuesto, ¿no? Habíamos visto también que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud o para la Salud, ¿sí? El envejecimiento activo es un concepto que nosotros debemos tratar de cumplir con las personas que trabajemos, ¿no es cierto? Ya que es el proceso de optimización de las oportunidades de salud, incrementando la participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Vale decir que la actividad física va a proporcionar un mejor estilo de vida siempre y cuando haya una planificación de por medio. Esto es inseparable. La actividad física casual no garantiza y tampoco cumple el principio del entrenamiento, ¿sí? De el estímulo continuo, ¿no es cierto? De un estímulo que genere un cambio adecuado, ¿no? Entonces, esto va a estar relacionado con ¿qué? Con el estilo de vida. El envejecimiento va de la mano con el estilo de vida, ¿sí? Y esto se traduce en los hábitos alimenticios, el ejercicio, el descanso y el trabajo que la persona ha realizado en etapas anteriores a la tercera edad. Bien, entonces eso no hay que olvidar. Estamos realizando una síntesis de lo que hemos abarcado durante este semestre. Según Sánchez, los mayores problemas que se observan en relación con los adultos mayores son, ¿sí? Cuando uno deja de trabajar, la falta de ocupación o, perdón, la falta de trabajo. Bien, ya no está ocupado, por tanto, se constituye en uno de los principales problemas. Lo que va a estar encadenado, ¿sí? A la jubilación o al retiro, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a haber una disminución en la reducción del ingreso porque al no estar activo, entonces ya no está produciendo y para cualquier estado eso se constituye en una disminución, ¿sí? Del PIB, del Producto Interno Bruto. Entonces, a las personas que no aportan para el PIB deben disminuir su ingreso, lo que va a dar lugar a la disminución de los roles sociales y la actividad. El sedentarismo se incrementa, ¿sí? Se incrementa y por tanto se aceleran los procesos de envejecimiento. Esto va a producir un cambio obviamente en la salud y va a generar picos elevados, principalmente a las personas que padecen enfermedades crónicas o degenerativas. La soledad, por supuesto, va a incrementar en un 45% más esta posibilidad de llegar a una etapa crónica en cualquier enfermedad que presente, ¿sí? Porque cuando ustedes saben que las personas somos seres sociales por excelencia, si no tenemos personas a nuestro alrededor, ya viene la depresión, ya viene la ansiedad, ¿sí? Ya viene el estrés y con eso un decaimiento del sistema nervioso central y por consiguiente en todo el aparato y los sistemas vitales, ¿no? Entonces aquí y todo esto está concatenado. Y para poder lograr que se pueda contrarrestar de alguna manera estos efectos de la tercera edad, de la vejez, ¿sí? Nosotros proponemos programas de actividad física que se puedan realizar en ciertos o con ciertos grupos o con ciertas personas que pertenezcan a estos grupos, ¿no? Entonces ya nosotros sabemos que existe muchos beneficios más a partir de la realización de actividad física. Entonces, acá hay una diferencia y bien marcada entre actividad física y ejercicio físico, ¿no es cierto? Entonces, esto principal quiere decir que la persona esté en constante actividad, que esté activo, que esté dinámico, que se pueda mover. Pero cuando nosotros ya intervenimos, entonces ya vamos a denominar ejercicio físico porque esa diferencia marcada que ya habíamos mencionado tiene que ver con, primero, con que los ejercicios tienen tiempos, ¿sí? Y tienen objetivos determinados, tienen cargas determinadas, son repetitivos,
¿sí? Tiene una unidad de medida que nos ayude a controlar. Bien, por lo tanto, la finalidad de la actividad física se va a mantener conforme nosotros realicemos el ejercicio físico, pero se incrementa obviamente en positivo para las personas de la tercera edad. Bien, avancemos entonces. Algo importante que habíamos visto y que quiero recalcar tiene que ver justamente con la intensidad según la frecuencia cardíaca. El único indicador que tenemos para poder medir la intensidad de trabajo es la frecuencia cardíaca. Pero antes de poder determinar las intensidades, nosotros debemos realizar una operación, ¿sí? Una operación importante que se trata de disminuir para los varones de 220 menos su edad. Y ahí vamos a tener este dato que es la frecuencia cardíaca teórica máxima. Entonces, ese resultado lo vamos a usar como el 100% y en torno a eso vamos a encontrar, ¿sí?, los otros parámetros. Para las damas, 225 menos la edad, ¿sí? Entonces, esto es importante. Y ahora quiero aclararles, y aquí vamos a cambiar, quiero aclararles lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, es esta fórmula que es frecuencia cardíaca teórica máxima, ¿sí? Es 220 menos la edad para varones, ¿sí? Y la frecuencia cardíaca teórica máxima es 225 menos la edad, ¿sí?, para damas. Bien, hasta ahí no hay problema. Ahora, ¿dónde surge el problema? Que cuando tuvimos el cuestionario han confundido, ¿sí? Han confundido esta fórmula para poder determinar, ¿sí?, la fuerza máxima. Ahí han confundido. Entonces, de una persona de la tercera edad, de una persona de la tercera edad, bien, lo que debemos preguntarnos primero es ¿cuánto pesa? El peso, ¿sí? El peso. Entonces, por ejemplo, si pesara 73, bien, ya. La fuerza máxima de esa persona es 73 kilogramos. Eso quería aclararles. O sea, lo que pesa, en teoría, debería levantar el 100%, o sea, un tanto como lo que pesa, ¿sí? Entonces, su fuerza máxima de una persona, ojo, de una persona de la tercera edad, bien, de la tercera edad. No estoy diciendo en general, esto no le sirve para otros trabajos con equipos de fútbol, no. Para trabajar con equipos, con otras categorías, quieren determinar ustedes lo que se llama la fuerza máxima, lo que tienen que hacer, ¿sí?, es 1 RM, una repetición máxima. Y hay 5 fórmulas para determinar eso, ¿sí? Es esta fuerza máxima en otras edades, ¿bien? Pero nosotros nos centramos en esto, para la tercera edad. Bien, hasta ahí yo creo que está comprendido, entonces continuamos. Bien, ahora esto lo usan, ustedes determinan acá cuál es la frecuencia cardíaca teórica máxima y supongamos que es 180, entonces 180 va a ser el 100% y de ahí sacan el 50%, el 45% y etcétera, etcétera, para que ustedes vayan trabajando. Quienes ponen la intensidad y el volumen son
ustedes, ¿sí? Son ustedes. Ahora, hay algo importante también que hemos tocado respecto a la intensidad, y esto se llama escala de Borg, ¿sí? Esta escala de Borg es básicamente esto, y esto está en el texto que tenemos, ¿sí? Si no tienen el texto, está colgado en Classroom también el texto, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí se puede ir reduciendo también esta escala. Una vez que ustedes puedan manejar ya al dedillo o ya puedan manejar de manera, sí, que lo conozcan y ya tengan en mente todos los, primero, los rangos, estos son rangos y estos son parámetros, ¿sí? Rangos, parámetros. Por ejemplo, tú le preguntas del 5 al 20, ¿cómo le ha parecido el trabajo hoy? Ah, y te responde, creo que un 16. Entonces tú no le tienes que decir esto, no le dices nada. Solamente buscas y dices, oh, el trabajo que he planteado está muy duro. Estoy en una etapa de adaptación, entonces bajaré un poco la intensidad o la carga o adicionaré el descanso para que recuperen, no sé, ¿no? Bien, ¿quiénes manejan o van a manejar eso? Son ustedes. Bien. Bien, antes de continuar, es importante que nosotros también podamos hacer la revisión y la lectura constantemente de las características morfofuncionales de la tercera edad, ¿sí? Porque de acuerdo a eso también vamos a poder plantear nosotros el trabajo, ¿sí? Sin embargo, en este tiempo corto que tenemos, no podemos hacer todo el abordaje porque el tiempo no da, ¿bien? Entonces yo les recomiendo que hagan la revisión de las diapositivas, del material de lectura, del texto, etcétera, y buscar también en otras páginas, ¿por qué no? Eh, res- respecto al trabajo, eh, perdón, a las características de las personas de la tercera edad. Bien, voy a corregir un par de cosas. Bien. Ahora sí, ya está. No, entonces, ¿cómo empezamos? ¿Qué es lo que hacemos primero, no? Obviamente nos presentamos, todo lo demás, pero sí, lo que debemos hacer es conocer el estado inicial de condición física y de salud de las personas. Eso es lo que hacemos. Hacemos entrevistas, preguntamos, indagamos, elaboramos una guía de observación, no sé, todos los instrumentos que podamos. No hay recetas acá, solamente se sugiere empezar de esta manera, ¿sí? Entonces, ustedes pueden llegar a conocer el estado inicial a partir de una entrevista, sí, pero mejor también es aplicar algún tipo de test de observación. Por ejemplo, hay un test, ¿sí? El test de acortamiento muscular, que es importante, no corresponde, sin embargo, a esta asignatura, pero podían buscar tal vez de Mariano Giralt, el test de acortamiento muscular de Mariano Giralt. Bien, entonces, una vez que nosotros conozcamos cuál es el estado inicial, podamos aplicar o realizar pruebas válidas para diagnosticar su estado, ¿sí? No nos olvidemos que cuando nosotros estemos conociendo el estado inicial, debemos tomar todos los parámetros de los signos vitales conocidos, ¿sí? Y que se puedan trabajar. Entonces, eso es lo primero. Una vez que nosotros tengamos el resultado, ¿sí? Del estado, podamos diagnosticar, el diagnóstico se realiza para poder obtener datos válidos y fidedignos. Bien, entonces una vez que nosotros tengamos un diagnóstico adecuado, vamos a tener un resultado. Ese resultado no debe quedar en el aire. Ese resultado es el punto de partida para poder planificar.
Entonces, resultado del diagnóstico, punto de partida para la planificación. Y en torno a la planificación debemos indicar algunas cosas importantes. Primero, ¿sí? Tiempo de trabajo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tenemos? Hemos dicho que el tiempo para el trabajo con las personas de la tercera edad se mensura en semanas. Bien, entonces 40 semanas, 20 semanas, 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas, no sé. Eso va a variar, no es un indicador único y tampoco hay tiempos precisos, ¿no? Lo único que yo les puedo decir, por ejemplo, que cuando se quiere realizar un trabajo de tonificación muscular, de acuerdo a un estudio científico, por lo menos 53 semanas. ¿Sí? Entonces, eso está comprobado y se ha hecho estudios, ¿no? Al final les voy a mostrar algunas cositas. Entonces, por ejemplo, el tiempo es importante poder determinar, ¿no es cierto? El tiempo. Después, el número de personas con las que se trabaja. Miren, un número, pues adecuado, creo que puede ser hasta 10, ¿sí? Hasta 10. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero tan poquitos, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque cada caso les va a tomar tiempo. Tomar tiempo. Cuantos más casos tengamos, ustedes deben pensar en mayor diversidad para planificar en las enfermedades, las dolencias, y va a ser difícil encontrar una planificación que pueda estimular de igual manera a todos o que todos puedan realizar los mismos ejercicios. A eso me refiero, ¿no? Entonces, el número de personas, el tiempo de trabajo, ¿sí? Y después de eso debemos dosificar los periodos, dosificar los periodos de entrenamiento. Si tengo, por ejemplo, 53 semanas, entonces eso debo dividir en 3, ¿ya? De la siguiente manera, más o menos. El periodo de adaptación generalmente tiene un 25%, ¿sí? El periodo de desarrollo, ¿ya? O de mejora, como nosotros conocemos, el periodo de mejora debe ser el que mayormente se trabaja, ¿sí? Y el periodo de mantenimiento, bien, ahí ya tenemos nosotros 5, 10, 3 más 6, 9, ¿sí? 90. Entonces, 10. Bien. Ya, entonces esto dosificamos nosotros. Y si tenemos 53% como 100%, ahí vamos sacando con la regla de 3 simple para poder dosificar. Entonces, eso es lo que yo quería un poquito indicarles respecto a la planificación, ¿no? Punto de partida, se comienza a planificar, una planificación adecuada donde tenemos que primero ver cuándo empezamos, cuándo terminamos, cuántas semanas tenemos, cuántas personas van a participar, quiénes son esas personas, todo lo demás seguramente ya tenemos aquí, ¿no? Y hay que ir corrigiendo y mejorar permanentemente el trabajo que estamos ofertando. Cuando trabajamos con personas en educación, en entrenamiento y todo, debo decirles que el trabajo tiene una característica, es flexible. Miren lo que ha pasado con nosotros, por ejemplo. Teníamos un sílabo para clases presenciales. Vino esto de la pandemia, clases virtuales, y los trabajos se han flexibilizado, los tiempos se han flexibilizado, la exigencia también se ha flexibilizado. Entonces, pues así es el trabajo cuando trabajamos con personas y no es algo, una receta exacta que puede salir tal cual está, ¿no? En el papel. Bien.
Nosotros tomamos algunas cosas importantes del entrenamiento sistemático. Eh, el cálculo del volumen máximo o consumido de oxígeno, ¿sí? Durante el ejercicio es importante. Bien, habíamos visto nosotros un dato importante. Los deportistas o atletas de élite están más o menos rondando entre 70 y 80. El récord actual es 90, 91, ¿sí? De un ciclista. Pero en estos parámetros se manejan los de élite. Ahora, nuestras personas de la tercera edad van a registrar desde 30 hasta 45, hasta 50, 52 más o menos. Eso va a ser su 100%. De ahí nosotros debemos sacar también los porcentajes, ¿sí? Ahora bien, nosotros, si queremos coincidir, este cuadrito no sirve. Queremos hacer un trabajo, por ejemplo, de resistencia aeróbica y queremos que trabajen en un 60%, ¿sí? Entonces, más o menos debemos hacer la comparación en este cuadrito para ver cuál ha sido el volumen máximo de oxígeno consumido durante ese ejercicio. Bien, por otra parte, también se puede utilizar los tests de Cooper y de Milla como pruebas funcionales para poder determinar el consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? También nos sirve para poder determinar la intensidad de entrenamiento. Aparte de la frecuencia cardíaca, está el volumen máximo de oxígeno consumido con porcentajes y el tiempo, por otra parte, ¿no? Habíamos visto, antes de poder ingresar a lo que son las pruebas funcionales, ¿sí? Ya sea de laboratorio o de campo, habíamos visto el Senior Fitness Test, ¿sí? El, el, el Senior Fitness Test. Bien, ahora sí, Senior Fitness Test, ¿no? Entonces, está compuesto por varios tests, son 6 tests, pero hay que elegir entre el 2 o creo que entre el 3 y el 6 para ver en torno a la resistencia cuál realizan. Entonces, todos estos datos son importantes que nosotros vayamos tomando. O sea, a ver, en síntesis les voy a decir lo siguiente. Si nosotros no echamos mano de esto constantemente, es mejor no hacerlo. O sea, no realizarlo, porque los datos que nos va a arrojar son datos que después tienen que ir comparándose periódicamente. Les había recomendado que al final de cada periodo se pueda realizar uno de estos dos test para ver cuál es su progreso. Pero si nosotros no pensamos hacerlo, entonces es mejor no realizarlo. Y ahí un poco esta palabrita pierde su credibilidad de ser un entrenamiento sistemático. Bien, esto es importante, ¿no? Este cuadrito lo tienen en Classroom como un documento adjunto también, es información complementaria. Esto se realiza cuando nosotros estamos iniciando el trabajo, pero también se puede hacer al final de cada periodo de entrenamiento. No está de más, ¿sí? Para ir viendo también de manera ordenada los progresos, los resultados. Ahora, yo les recomiendo también que utilicen Excel para que así ustedes vayan generando sus propias tablas, sus propios hasta gráficos, ¿no? Solamente así uno puede aprender, o sea, no es, creo yo que no son únicamente los cursos, las actualizaciones, sino que tú tienes que ir haciendo tus propias tablas y de esa manera vas a ir también practicando, mejorando y volviéndote un poco más périto, ¿no? En el uso de la tecnología y vas a poder concatenar con el trabajo práctico que realizas. Bien, la evaluación continua tiene que realizarse periódicamente. Esto me refiero a que al final de cada periodo de entrenamiento o cada semana, cada último día de entrenamiento, pero también hay ciertos indicadores de estos signos vitales que deben ser cada sesión, ¿no? Por ejemplo,
Si bien es cierto que el volumen máximo, el VO2 max, no se puede realizar todos los días o cada semana, se puede realizar al final de cada periodo, pero sí la frecuencia cardíaca, ¿sí? Antes y después de la actividad, ¿no? La frecuencia respiratoria lo podemos tomar también cada semana, bien, es un poco más complicado, pero se puede realizar. El control médico periódico, esto tenemos que nosotros coordinar con los familiares, con los parientes. Y también esto no tiene un tiempo determinado, porque si nosotros observamos alguna respuesta anómala, a alguna respuesta anómala, entonces debemos hacer conocer para que se realice el control médico periódico. ¿Ya? Y el control de la condición física que tiene que ver con la estatura, el peso, el índice de masa corporal. Va a disculpar. Bien, entonces el índice de masa corporal está relacionado con el estado del peso y la talla. Bien, los criterios más relevantes para poder programar la actividad física son los siguientes, ¿no? Son generales, pero no son, como les digo, no nos encasilla a que pues podamos ampliar o tal vez reducir, ¿no? Por ejemplo, la planificación, ¿sí? Debe estar dirigida a grupos homogéneos o grupos parecidos en la condición física, ¿sí? En lo más posible. Bien, porque ya les decía, cuando hay mucha diferencia entre unos y otros, lo que vamos a tener que hacer es muchas adaptaciones y al final vamos a tener varias planificaciones, ¿no? Y eso no corresponde en realidad, o sea, no es un entrenamiento personalizado. Eso es la diferencia, ¿sí? O no es una preparación personalizada. Bien, entonces tenemos que realizar la programación de acuerdo a las semanas que tenemos por periodos y sesiones. Hay que hacer evaluación constante, acabo de hablar, ¿sí? Y debemos eliminar los ejercicios desaconsejados o bruscos con cambios de intensidades bruscas, los saltos, entre otros, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre que las instalaciones, el material y debe ser todo seguro para nuestros ancianos y los ejercicios deben ser adecuados. Entonces, voy a finalizar la reunión, voy a enviar nuevamente un link, tenemos menos de un minuto, ¿sí?